Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Feliz domingo, feliz lunes, feliz martes. Bueno, da igual el día de la semana que estés en el momento. Quiero darte un fuerte abrazo, quiero mandarte un beso muy grande, decirte que te extraño muchísimo, que tengo muchísimas ganas de verte, pero también quiero darte las gracias por seguir haciendo las cosas bien. A veces parece que pasa el tiempo y todo está bien, pero no, todo no está bien, así que hay que seguir haciendo las cosas bien. Te mando un fuerte abrazo donde estés y espero poder verte prontito. Por lo pronto, hoy quiero invitarte a que podamos compartir un momento de adoración juntos, que podamos decirle al Señor, queremos adorarte, queremos entregarte todo lo que somos, aún queremos entregarte esta próxima apertura, Señor, que tú estés trabajando y poniendo tu mano para que todo pueda salir bien. Señor, queremos entregarte lo que somos, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra felicidad, en definitiva entregarte nuestra vida. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas porque es un ejercicio de paz, es un ejercicio que te llena, es un momento increíble cuando le dices al Señor, Señor, esto es lo que soy, tómalo, Señor, y haz lo que quieras conmigo. Así que te invito a que puedas acompañarme en esta alabanza y decirle, vengo a adorarte. Oh, luz del mundo, bajaste a las tinieblas, abres mis ojos, puedo ver. Fue tu belleza que me hizo adorarte. Mi esperanza está en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Todo tú eres bello, todo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Tú eres Rey, sobre todo exaltado, glorioso eres, Señor. A este mundo viniste humilde, te hiciste pobre por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Todo tú eres bello, todo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Y nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Todo tú eres bello, todo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno poder saludaros, aunque sea de manera virtual.
muchos de vosotros que no he tenido la oportunidad en estos meses de reencontraros y bueno, pues con ganas, ¿no? Supongo como todos, de poder volver a estar juntos, de congregarnos, ¿no? Y qué valor tiene esa palabra, ¿no? La palabra congregación. Yo creo que siempre lo teníamos presente y lo habíamos escuchado, no sé, cada vez que hablábamos de la iglesia perseguida, por ejemplo, de la incapacidad que tenía la gente de congregarse, de estar juntos, ¿no? Siempre lo podíamos imaginar, pero realmente creo que pues vivirlo, este COVID, yo creo que una de las cosas que nos ha dejado, pues probablemente sea esta, ¿no? El entender de lo importante que es el poder estar todos juntos y me refiero a nivel congregación como iglesia, pero en general, ¿no? De estar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Pero bueno, confiado en que cambiaremos, en que estamos en que cambiaremos de tercio en los próximos días, semanas y que pronto podemos estar obviamente todos juntos o juntos, obviamente con las medidas que sean necesarias de manera responsable cada uno de nosotros, ¿no? Para cuidarnos, que también es una obligación, cuidarnos unos a otros, pero con ganas de poder volver a estar juntos, ¿no? Y esta tarde quería simplemente compartir una reflexión que viene, creo que como parte del aprendizaje que he tenido estas semanas o que estoy teniendo, porque es un tema yo creo que no acaba uno de aprender, y mucho menos creo que uno acaba de dominarlo al 100%, pero es una de las cosas, digo, que creo que el Señor ha puesto en mi corazón también para compartir con vosotros. Y es un tema, yo creo que muy común y que lo hemos hablado varias veces en la iglesia, pero y considerando estos tiempos, ¿no? Estos tiempos de tanto cambio, estos tiempos que requieren una adaptabilidad y sobre todo que en estos tiempos de este siglo XXI, ¿no? Un siglo tan energético, tan vertiginoso, tan dinámico, pues simplemente es vital, ¿no? Ser capaces de poder gestionar todo aquello que bombardea o que llega a nuestra mente, ¿no? Esta batalla mental de la que a veces hablamos, de qué es lo que dice la palabra y cómo el Señor nos insta, ¿no? A guardar nuestro corazón, nuestra mente, para poder tener una vida plena, ¿no? Una vida rica. Y lo mismo diciendo, este siglo, a diferencia del anterior, probablemente es un siglo en el cual podríamos pensar que por lo menos en esta parte del hemisferio, o bueno, como país occidental, pues en general se vive en un cierto clima de paz, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el siglo XX, con las dos grandes guerras, pues con todos los conflictos bélicos que hubo en la segunda mitad del siglo XX, pues se entiende que es un siglo que digamos, en ese sentido, más estable, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que uno de los retos que tenemos es pues, ser capaces de no quedarnos atrás, ¿no? Con todos los cambios que están sucediendo. Y no me refiero a los cambios tecnológicos, que esos son muy evidentes, los podemos ver, los podemos palpar, los vivimos y creo que nos vamos adaptando, pero es no nada más esto, que probablemente sería lo menos relevante, son todos aquellos cambios sutiles, pero que no dejan de estar allí, los cambios sociales, ¿no? La manera como, pues simplemente cómo juegan ahora los niños comparado a cómo jugábamos nosotros, por ejemplo, o la manera como se educa, que no digo que siempre sea, no lo digo de manera negativa, ni mucho menos, pero es verdad que hay ciertos matices que están haciendo que las cosas vayan cambiando de manera muy rápida en relativamente pocos años, ¿no? Y hablando de esto, de la cantidad de información y la cantidad digamos, de cosas que ocurren en nuestra vida, porque estamos viviendo en esta sociedad, pues justo es muchas veces nuestra mente donde se desarrolla esta gran batalla, ¿no? que se ocasiona cuando recibimos pues, todas las noticias, los acontecimientos, las malas noticias pues, de la vida misma, todo lo que nuestros sentidos perciben, etcétera, es justo en nuestra mente, ¿no? donde sucede esta batalla y que debemos de ser conscientes y debemos de ser buenos agentes para poder
gestionar de una manera correcta, ¿no? Nuestra vida como tal. Y la palabra es muy clara cuando dice que si algo guardamos, si algo debemos de atesorar, si algo debemos de considerar, es nuestro corazón, porque de allí, precisamente de nuestro corazón, pues sale la vida, ¿no? Y cuando habla de corazón, sabéis en la palabra, sobre todo cuando nos dirigimos hacia el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo se refería al corazón y no se refería únicamente a la parte física, ¿no? De la parte orgánica que bombearía sangre a todo el organismo, sino se referían principalmente a otras tres facetas que uno tiene que ver con las emociones, ¿no? Nuestros sentimientos. Ya nos dice la palabra que nuestro corazón a veces bueno, es que es engañoso, ¿no? Y habla mucho de los sentimientos, lo que yo siento, de las emociones. Hablamos de la ira, de la felicidad, que como tal, pues sabemos que las emociones obviamente que no son malas, ¿no? Las emociones es parte es parte de nosotros, ¿no? Y lo importante es saber distinguirlas y gestionarlas, ¿no? Una cosa tiene que ver las emociones, cuando hablamos de corazón, entonces hablamos de las emociones. Una parte también importante de nuestros deseos, ¿no? Nuestra pasión, lo que nos lleva a dirigir nuestra vida de una manera u otra, es nuestro deseo, eso también tiene que ver con el corazón. Esa es la segunda línea a la cual hacemos referencia, o en la palabra se hace referencia al corazón. Y la tercera tiene que ver, y es súper importante, tiene que ver con la mente, que tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿no? Obviamente, como dice, nosotros realmente somos lo que pensamos al final, ¿no? O sea, el concepto que tú puedes tener de ti mismo y los pensamientos que tú dejas o que tú forjas de ti mismo en tu situación, al final se vuelve una realidad, ¿no? Al final lo que tenemos como seres humanos es una percepción de la realidad, así como nuestros ojos, cuando estoy mirando ahora la cámara, lo que estoy mirando en realidad, bueno, sí es una cámara, pero es la luz reflejada en un objeto, y a través de esto mi ojo, mi nervio óptico, lo que me hacen es una representación en 3 dimensiones de un objeto de un color determinado, esa es mi percepción que tengo de lo que estoy captando a través de mis sentidos, ¿vale? Y es mi realidad, ¿no? Y cada uno de nosotros pues tiene una percepción, y entonces tiene una realidad distinta de lo que puede uno estar viviendo. Por eso es que hay gente que ante situaciones similares vive de manera diametral, ¿no? Hay gente que digamos que con vidas relativamente fáciles, por decirlo de alguna manera, vive la vida como si estuviera cargando una gran piedra en una cuesta muy empinada, ¿no? Y hay gente que a pesar de que tiene unos retos en su vida tremendos, unas dificultades, pues tiene la capacidad de salir adelante y tener una vida plena y rica, ¿no? Que yo creo que es el objetivo que deberíamos de perseguir nosotros como hijos de Dios, y que obviamente que estamos convencidos que es lo que Cristo quiere para nuestras vidas, ¿no? Y el Señor ha venido a darnos este tipo de convicción de que ese es el tipo de vida plena que quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, si quitarnos las dificultades, porque sabemos que, y lo hemos dicho y lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no? No se trata de tener una vida light, cero problemas, ¿no? Sino ser capaz de gestionar esos problemas de una manera cogidos del Señor, ¿no? Entonces, pues eso era la reflexión de hoy, era un poco encaminar en cómo es ese proceso, ¿no? de esta batalla que podríamos tener en nuestra mente, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas que tendremos que hacer primero es ser plenamente consciente de que en nuestra mente surge este tipo de batallas y de confrontaciones. ¿Y a qué me refiero con batallas? Pues me refiero que en muchísimas ocasiones los pensamientos o lo que llegan, lo que decíamos, lo que percibimos de nuestra realidad, pasa por nuestros pensamientos, y esos pensamientos, si no somos capaces de controlar esos pensamientos, de gestionarlos de una manera adecuada, lo que sucede es que esos pensamientos alteran o modifican, de hecho, nuestras emociones. Es decir, un pensamiento negativo de decir, ostras, pues a lo mejor es que
a raíz de un comentario que me ha hecho un compañero en la oficina, pues a lo mejor un comentario que a lo mejor no tenía nada que ver necesariamente conmigo, pero yo lo he cogido personal y lo que me ha sucedido es que he dejado que entre este acontecimiento a través de mis sentidos. En este caso he escuchado algo y a partir de ahí mi pensamiento lo que está generando me ha generado un problema de incomodidad. Me siento incómodo, me siento molesto y estoy pensando que seguramente me han hecho este comentario porque, no sé, porque a lo mejor piensan que no soy apto para mi puesto de trabajo, por decir alguna cosa. Y entonces este pensamiento lo que es me da una emoción que lo que me genera es miedo. Y a lo mejor lo que va a suceder es que durante el resto del día, por ponerlo fácil, pues voy a estar muy tenso en el trabajo y estaré muy a la defensiva. Y cuando venga algún otro de mis compañeros a pedirme algo de información, quizás, ¿no? Mi pensamiento me va a llevar a la emoción, que era un poco el miedo, y el problema es que la emoción me va a llevar a un comportamiento y mi comportamiento sería estar muy a la defensiva y a lo mejor lo que voy a hacer es me voy a comportar de una manera poco correcta con mis compañeros, ¿no? Y a lo mejor al final del día lo único que va a haber pasado es que no he sido capaz, digamos, de vencer esta batalla del día, que era a través de un comentario que podía ser completamente eh, tirado al aire un poco por un compañero, pues esto me ha generado un pensamiento, y es un pensamiento negativo. A partir de ahí me cambié el humor y a partir de cambiarme el humor, mi conducta ha cambiado y me he puesto una persona pues poco tolerante o a lo mejor incluso grosera, ¿no? Un poco borde con mis compañeros de trabajo y al final pues hemos perdido un poco todos, ¿no? Este es un ejemplo muy básico, pero es la manera como más o menos se manejan, o sea, los pensamientos y cómo nos afectan. Es decir, los pensamientos al final cambian nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo lo que hace es cambia nuestra conducta y al final nuestra conducta somos un reflejo de lo que realmente, o sea, de lo que somos. Es decir, de manera como nos conducimos, al final pues marca un poco quiénes somos, con lo cual podríamos decir que lo que pensamos, efectivamente, es lo que somos. Y en ocasiones esos pensamientos llegan a ser ya tan tóxicos y de manera tan rutinarios que lo que sucede es que estamos prácticamente ya secuestrados emocionalmente. Es decir, ya no hace falta ni siquiera que lleguen grandes agentes externos para desequilibrarnos, porque ya nuestras emociones están tan poco balanceadas, están tan débiles, digámoslo así, nuestra parte emocional, que con cualquier situación o con cualquier cosilla, pues saltamos, ¿no? O entramos en un periodo, digamos, de estamos muy sensibles o muy irascibles, etcétera, ¿no? Y creo que podríamos pensar, muchos de nosotros, en algún compañero, compañera de trabajo, amigo, amiga, pero también en nosotros, es evidente, ¿no? Que esa expresión de muchas veces de que la gota que derramó el vaso es simplemente que no hemos sido capaces de gestionar de manera correcta muchas de las emociones que vienen por pensamientos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas primordiales, y hablaremos aquí, digamos, de tres etapas, ¿no? La primera, o de tres pasos. La primera es identificar que esto tiene un impacto en nuestra vida. Es decir, en la manera como vivimos, tenemos que saber que estos pensamientos que llegamos y que dejamos, sobre todo que se aniden en nuestra cabeza, que le vayamos dando vueltas a las cosas, eh, pues que tiene un impacto negativo y como sabéis, por ejemplo, a nivel de somatización, sabéis que dicen que el mundo occidental ahora, haciendo referencia a las enfermedades del siglo XXI, que casi un 30% de las enfermedades que se diagnostican en atención primaria en Occidente, dicen los médicos que seguramente tienen raíces a nivel de somatización, es decir, de trasladar dolencias, por decirlo así, más emocionales eh, a cuestiones físicas, ¿no? Por lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Es la gestión ahora en esta sociedad pues se está volviendo cada vez más complicada, ¿no? Y es intentar saber que es importante que seamos capaces de gestionar y trabajar con nuestros pensamientos, ¿no? La segunda cosa es que somos conscientes, pero cuando llegan este tema de estos episodios, ¿no? Que nosotros nos damos cuenta que a veces estamos, por ejemplo, rumiando una idea, un pensamiento rumiante que le da vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza y parece que no lo podemos quitar de encima, ¿no? Y se vuelve como una guerra mental. Primero, pues comentar que eso es relativamente normal, que es que le pasa a muchísima gente, ¿no? No es que seamos únicos,
pero sí lo que deberíamos de hacer es ser capaces, ¿no? Y sobre todo como hijos de Dios, de ser capaces de batallar contra esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que muchas veces, no siempre, pero muchas veces también llegan o les damos cabida, si os dais cuenta, en momentos en que nos sentimos más vulnerables. No sé si os ha pasado, pero puede ser, si tú eres una persona que eres muy de mañana, pues a lo mejor por las noches, por las tardes, te sientes un poco más vulnerable y te sientes un poco más predispuesto a ese tipo de discursos a veces internos o que le damos muchas vueltas a la cabeza o viceversa, ¿no? Si eres una persona muy de noches, pues a lo mejor por la mañana te despiertas y parece que todo ves el día un poco gris, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos de aprender un poco a sacudirnos, ¿no? Un ejemplo también es en la palabra. En este caso, pues está muy claro que los evangelios hablan de cuando al Señor el enemigo lo lleva y lo tienta. No lo tientó al día 5 ni al día ni la semana, ¿no? Después de 40 días, cuando Jesucristo, cuando el Señor se encontraba efectivamente más vulnerable, más débil, en este caso, pues por el tema de que estaba ayunando, metido en un desierto, seguramente con mucho calor durante el día, seguramente con frío durante la noche, fue cuando el enemigo intenta entrar, pues obviamente a sus pensamientos, ¿no? Intenta y le suelta algunas, lo tienta, ¿no? Intenta apoyar digamos, mentalmente, y es cuando el Señor, pues hábilmente, y es, bueno, es parte del tercer punto, ¿no? De qué manera podemos reaccionar ante tales situaciones, pues aquí el Señor nos enseña de una manera muy gráfica, ¿no? De la manera de utilizar la palabra simplemente para ser capaz de bloquear, de detener y de dejar, digamos, la discusión y cerrar la batalla, ¿no? Utilizamos la palabra a sabiendas de la importancia y del poder que tiene sobre nuestras vidas la palabra. El Señor lo utiliza en ese momento, digamos, de vulnerabilidad. Esa batalla la zanja y la gana de manera bastante eficaz, ¿no? Aunque dice la palabra que, bueno, y el enemigo volvió después a intentar meterse allí en esa área, ¿no? En esa área de intentar tentar al Señor, pero por lo menos el Señor zanjó en ese momento a través de la palabra, ¿no? Entonces hemos dicho que primero saber que esto es importante porque el hecho de no saber gestionar estos pensamientos pues nos drena, nos saca muchísima energía. Aparte que nos saca muchísima energía, lo que sucede es lo mismo que comentábamos, ¿no? Es una mala gestión de un pensamiento lo que nos lleva es tener una conducta incorrecta, y cuando esas conductas se vuelven recurrentes, pues de alguna manera o sea, lo que pensamos al final acabamos siendo, ¿no? Entonces tenemos pensamientos de manera continua negativos, pues obviamente que acabaremos teniendo un matiz en nuestra personalidad de negativismo, y yo creo que es algo obviamente que a nadie le gustaría tener, ¿no? Pero lo más importante de esto es de comentar pues esto que podemos hacer, ¿no? Y sobre todo como hijos de Dios, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, primero la palabra es muy útil, ¿no? Ya lo hablaba Pablo en Efesios 4, de la manera como debemos de defendernos por medio de la fe y también atacar con la palabra, ¿no? Pero ser capaces de tener como arsenal en esta batalla, obviamente conocer la palabra para poder defendernos ante esas situaciones, pero sobre todo del saber nuestra identidad como hijos de Dios y quiénes somos. Yo creo que muchas de estas batallas se acabarían si dejásemos de remar con nuestras propias fuerzas y dejáramos de intentar solventar cosas que a veces es imposible que podamos controlar, ¿no? Hay tantas pelotas que van en el aire, ¿no? En lo que comentábamos para el hombre y la mujer de este siglo, que perdemos el control, y que hay muchísimas cosas que simplemente no están en nuestras manos, y lo acabamos de ver en estos 12 o 13 meses, que hay cosas que eran impensables, que nadie pudo haber planificado, y que obviamente que nos han golpeado muchísimo, ¿no? Y ese tipo de situaciones creo que nos ha enseñado que no tenemos el control de qué cosas. Y sin embargo, el saber que nos encontramos en las manos de quien nos encontramos, de que somos hijos amados, de que somos hijos a los cuales el Señor nos tiene con gran aprecio, pues yo creo que deberíamos de sumergirnos en esa confianza y en esta fe para poder vivir con esa tranquilidad, ¿no? A sabiendas de que si estamos donde estamos es porque el Señor así lo quiere, ¿no? Es decir,
si estamos en una situación muy complicada, pues a saber que el Señor, Él lo sabía de antemano y que está con nosotros. Y si estamos en una situación de bonanza, pues también saber que es una situación probablemente temporal y que el Señor está con nosotros y que lo está permitiendo por alguna situación, como decía Pablo, que le había aprendido a estar cuando tenía mucho y cuando no tenía nada, ¿no? Y es el saber que Dios está con nosotros, pero realmente que está con nosotros y que lo invitemos realmente a que sea parte de nuestro día a día, ¿no? A veces sacamos lo que a veces decimos, ¿no? A Dios lo metemos a nuestra vida cuando se salen las cosas de control, pero yo creo que si para realmente disfrutar esa vida, ¿no? Que el Señor nos habla, esa vida plena, lo que comentaba de que debemos estar orando sin cesar y se refiere seguramente tenerlo en consideración de manera continua en todo lo que hacemos, cada día, en cada momento, ¿no? Eh, yo le decía a mi mujer, es que últimamente en el trabajo lo que tengo que hacer es invitarlo al Señor a algunas reuniones, en verdad. Porque cuando tengo situaciones, igual que pienso que pueden ser, no sé, un poco comprometedoras, complicadas, pues lo que estoy intentando hacer es no olvidarme del Señor, pero parece una tontería, ¿eh? En el sentido, parece bastante banal, pero Señor, vente conmigo a esta, por favor, acompáñame aquí, acompáñame allá. Y lo que sucede es, no obviamente, que únicamente que en este caso, y perdonad si lo hago muy personal, pero no es únicamente que me dé más tranquilidad al momento de estar haciendo las cosas, sino simplemente creo que las victorias que llego a tener no las tengo yo y al final realmente me doy cuenta que las victorias las tiene Él. Y en los momentos difíciles y de derrota, pues sé que no estoy solo, que pues igual hemos perdido, pues como dicen, una batalla, pero la guerra la tendremos ganada, ¿no? Y es esta complicidad, ¿no? que podemos generar de manera continua con el Señor. Yo creo que nos hace que tengamos una vida de continuo, ¿no? Por eso el Señor Jesús decía que iba a estar con nosotros hasta el último día, ¿no? Iba a estar con nosotros de manera continua. Obviamente sí, siempre y cuando lo invitamos y lo hagamos partícipe. Que este siglo XXI, que estos años de post-pandemia, que estos meses complicados, no nos roben la posibilidad de conectar con el Señor. Al contrario, que todas las oportunidades, que todos los retos, que todas las dificultades, lo que nos hagan es estar fuertes en el Señor y que Él nos ayude, ¿no? A gestionar de manera eficaz la manera como llevamos nuestra vida, cómo percibimos la vida, ¿no? Lo mismo lo que hemos dicho, la manera como gestionamos nuestros pensamientos, la manera como gestionamos lo que recibimos del entorno, pues marcará la manera como nos sentimos y la manera como nos sentimos definiría de alguna manera nuestra conducta y con esto pues nuestro devenir en la vida, ¿no? Que el Señor nos ayude a estar conscientes de la importancia que tiene esta batalla que sucede el día a día y sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? Estar convencidos de que estás en un sitio es porque el Señor quiere, que si estás pasando por una circunstancia es porque el Señor lo permite y sobre todo que aprovechemos estas circunstancias para sentirnos cada vez más cerca del Señor, ¿no? Que sintamos que somos unos colaboradores en continuo. Cada día es una oportunidad para colaborar con el Señor en cada cosa que hagamos, sea grande o sea pequeña. Pues era eso lo que quería compartir con vosotros. De nuevo, muchas ganas de volver a veros. Cuidaros muchísimo y que el Señor os siga bendiciendo. Hasta luego.